Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol sin Cassette, gracias al auspicio de Total. El día de hoy me acompaña el señor Galvez, el señor Crespo, y tenemos la oportunidad, aprovechando que volvió a la ciudad de Guayaquil, el señor volante Fernando Hidalgo. Agradecidos por la oportunidad, Fernando. Bienvenido a este programa que se llama Fútbol sin Cassette, para hablar de todo un poco, desde sus inicios hasta la actualidad, hoy que ha vuelto a la ciudad de Guayaquil después de un montón de años, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos. La verdad, pues el placer es mío, el gusto es mío y agradecido por la oportunidad, por la entrevista. Gracias a todos ustedes por la oportunidad que me dan y un saludo a todos. ¿Qué es de la actualidad? A pesar de que el año pasado jugaste en Aucas, a lo mejor algunos no te siguieron la pista en la segunda división con Quiteños, ahora en la Serie B. Contarnos un poco de este año que ha sido para ti, Fernando. Bueno, sí, como tú lo mencionas, 2018 estuve en Aucas. Fue un año muy bonito, un año muy lindo, una experiencia, una nueva experiencia que tuve ahí con el equipo oriental. La verdad que desde el primer día que llegué, pues me trataron bien los dirigentes, la hinchada, la gente, mis compañeros, cuerpo técnico, el profesor Soler. Tengo gratos recuerdos con el profe. Recuerdo que él me llamó pues en enero y pudimos conversar, pudimos dialogar, me supo manifestar el proyecto que tenían en Aucas y la verdad pues que fue un proyecto muy ambicioso, un proyecto en el que me vi ya involucrado en ese momento, así que decidimos pues ser parte ese año de Sociedad Deportiva Aucas. Y Quiteños, ahora Atlético Porteño. Vamos a los inicios, cuando comienzas tu carrera. Naciste en La Tacunga, pero inmediatamente padre arquero, viviste en Quito. ¿Cuándo tú te das cuenta que podías seguir también la vida profesional como la de tu papá? Sí, bueno, desde muy pequeño siempre llevé el fútbol en la sangre. Vengo de familia futbolista, de familia que le gustaba el fútbol. Bueno, les gusta, les encanta el fútbol. Mi padre, lógicamente, que fue jugador de fútbol. Desde muy pequeño, pues siempre tuve el contacto con la pelota, con el balón. Lo que me cuentan, y tengo pocos recuerdos de eso, que me gustaba el arco, me gustaba tapar, me gustaba el arco. Recuerdo que mi padre pues me sabía entrenar en las tardes cuando él llegaba, en nuestra casa, en el jardín, me sabía lanzar la pelota y yo me sabía lanzar en ese momento la ilusión, ¿no? La ilusión de todo niño, pues de querer tener ese contacto con el balón, con la pelota, de querer llegar a ser un jugador profesional. Siempre estuve muy claro en mi cabeza, en mi mente, pues la idea era esa, de ser un jugador profesional, de ser un jugador de fútbol, de poder llegar a hacer algo importante dentro de lo que es el fútbol. Y creo que las cosas fueron dando de a poco, las cosas fueron dando de a poco. Mis inicios, la verdad que no fue fácil, no fue fácil. Yo recuerdo que jugabas en el colegio, jugaba en la escuela, en la selección del colegio, en la selección de la escuela. No pertenecía a ninguna categoría de ningún equipo en mi adolescencia. Eh, Lógicamente, pues mis padres siempre me apoyaron y también querían que yo terminara los estudios. La prioridad siempre fue esa, de terminar los estudios. Gracias a Dios, pues terminé los estudios, me pude graduar y después en ese lapso del último año de colegio, mi padre me llevó a Deportivo Quito, a una sub-18. Recuerdo muy bien, en esa sub-18 pues estaba el profe Proaño. Sin haber Eh, entrenado en ningún otro equipo, más allá de lo del Ni haber colegio. quemado sí, ninguna sí, etapa sí, sí. formativa. Recuerdo que cuando tenía 14 años estuve en Espoli, en la sub-14. Jugué, me parece, 6 meses, pero de ahí no pasé un tiempo en ¿Y por qué, inferiores, se pueden Fernando? ¿No te decir. picaban los pies por estar en un No, equipo sí, reconocido de los sí, grandes sí, a equipos? mí sí. El tema era que Estudios. yo entrenaba, el estudio, tenía el estudio en la cabeza y mis padres lo que me decían, pues que, bueno, ellos me apoyaban en la decisión que yo tomara, pero lo que ellos querían, pues que yo siga estudiando y que no deje ¿Y por el qué estudio. Lógica. a los 18 años te llevan al Deportivo Quito? ¿Hablaste con tu papá? ¿Le dijiste, papá, yo quiero dedicarme a esto? ¿O cómo fue el asunto ahí? A ver, no recuerdo bien qué año fue, pero mi padre justo fue a Deportivo Quito y el hecho pues de estar ahí, todo lo conocían bueno, yo ya también insistiendo de que quería jugar, de que quería pertenecer pues a una categoría. Me llevó, recuerdo que me llevó, el profe me dijo que sí, que siguiera viniendo, que siguiera
bajando, iba a entrenar, todo. El sacrificio pues siempre fue uno de lo más importante que hice en ese momento, porque recuerdo que yo estudiaba en la mañana, me quedaba a almorzar en el colegio, iba a entrenar en la selección del colegio y tenía un tiempo para después ir a entrenar. Entrábamos en la Carolina o entrenábamos en el complejo del Deportivo Quito. Eran momentos muy, bueno, muy bonitos a la vez, pero también era muy sacrificado. Llegaba muy de noche a la casa, llegaba ese momento a hacer deberes, a merendar, a hacer deberes. Recuerdo que muchas veces pues me tocaba amanecerme. Fue algo donde ya puse pues una balanza y dije, bueno, ¿qué es lo que quería hacer? Lo pude llevar de la mano las dos cosas y gracias a Dios pues después ya de que pude graduarme, pues me dediqué totalmente y completamente a lo que era ya el fútbol en sí, en las categorías. Como les estaba comentando, llegué a la sub-18. Recuerdo en esa categoría eh, estaba Luis Fernando Saitama, estaba Jairo Soria, Luis Zúñiga, estaba Mestanza. Habían jugadores ya de proyección en ese año para Deportivo Quito. Y Que al final pocos fueron realmente... exactamente. Al final pocos, nivel. bueno, llegaron y tuvieron la experiencia que tuvieron. Pero fue algo extraño porque después no quise pertenecer a esa, porque me acuerdo que fue ya finales de año. Faltaba, recuerdo, 3 meses, 2 meses para que se terminara el campeonato. Entonces, bueno, decidí que el próximo año ya iba, en ese año lógicamente era el tema del colegio, de graduarme y todo eso. Así que Pero en esa prueba y en esa búsqueda, ¿cómo te sentiste futbolísticamente al ver a tremendos nombres, más allá que los conozcas o no, pero tú viste esa selección del colegio y a ver el nivel de estar cerca de una categoría primera, ¿cómo te sentiste futbolísticamente en esa prueba? lógicamente era muy diferente el nivel, ¿no? Estábamos hablando ya de una categoría, de un equipo importante del país. Ese año ellos quedaron campeones en esa sub-18 y como dije, no pude ser parte por decisiones que se tomó en ese momento, pero el nivel era muy diferente. Lógicamente el Más intercolegial fuerte. también era fuerte, pero ya en una categoría de un equipo importante, pues lógicamente que ya hay otra mentalidad, hay otras visiones, hay otros objetivos. El mismo hecho de querer salir, de querer ser parte del equipo de primera. En esa época pues había su 18, su 20 y el equipo de primera. Los chicos pues tenían ya la mente en primera. Había jugadores como Luis Fernando Saritama que ya entrenaba en el plantel de primera, así que ese creo que era la diferencia que puede existir entre el nivel del intercolegial, que, Fernando, repito que era muy bueno también. siempre de volante de contención o acompañante del 5, cuando fuiste a la sub-18, el profe te dijo, no, me parece que aquí podrías jugar mejor en esta posición, o te viste más ofensivo alguna vez, No, yo desde muy pequeño yo jugaba delantero. Me delantero. gustaba en el Como colegio, todos. era goleador de la selección de la escuela, de mi grado. En el colegio pues ya me retrocedieron un poco. Jugaba de 10, jugaba de volante 10 y ya en Deportivo Quito pues fue donde empecé a jugar por fuera de 8. De 8. Era un jugador rápido, un jugador con una capacidad, un VO2 pues importante, una capacidad física importante, y me gustaba el trajín, me gustaba la posición esa de volante 8, los movimientos que se hacían. Ya después, lógicamente entendiendo, pues con ya con esquemas tácticos, todo eso, pues uno lo va adaptando a la mejor Porque manera. complementando con lo que dice Fernando, en el 2006, que me parece ya tu puesta en escena mucho más grande en primera, era un Deportivo Quito que te tenía a ti de 8. Es decir, el 2006, 2007 jugaste mucho abierto a la derecha, todavía estaba Pablo en ese equipo Sí, Palacio, sí. como un recordatorio. Y claro, llegas a Barcelona y ahí es donde me parece ya poquito a poco te empezaron a meter mucho más adentro y te sacaron de esa banda que en el Quito la habías utilizado mucho. Sí, a ver, en Deportivo Quito, bueno, ya pasó la sub-18, regresé el año siguiente pues a las inferiores y recuerdo que en ese momento pues en la sub-20 estaba el profe, mm, el profe Morelli, con el profe Osvaldo Morel. Osvaldo Morelli, con el profe Ronnie Bozano. Me dieron en 2 partidos en la sub-18 y me subieron rápidamente a la sub-20. Y después, el 2005, cuando ya yo
estaba en la sub-20 y decidieron subirme al plantel de primera. El 2005 estuvo el profe Benítez, estuvo el Chino profe Benítez, y pues él fue el que prácticamente abogó por mí, porque en ese momento cuando hablé con el presidente me decía que no había presupuesto para el plantel, que no podían tener otro jugador más, y bueno, empezó el tema ese. ¿Y Entonces, ahí qué ibas a hacer, por ejemplo? Si el presidente te decía esto y Benítez no abogaba por ti. no, ese año pues lo que yo decidí fue irme, justo fue el profe Osvaldo Morelia, se fue a jugar, fue a dirigir, perdón, en Ambato, en el Tungurahua. Él nos llevó a 5 jugadores de ahí, y mi idea, como dije, pues desde un principio fue, tenía claro lo que quería, fui a jugar en Ambato, Serie B. y Serie B, Sí. Serie B con Y Tungurahua debutas Sporting. en Tungurahua, sí. Debuté en el 2005 con el Tungurahua. Personalmente me fue bien, regresé el año siguiente y ahí fue lo que les comenté, que estuvo el profe Benítez, y recuerdo que el profe me dijo: Fernando, tú vas a ser parte de este plantel. Yo lo que le dije: profe, lo único que quiero es jugar, no quiero ni contrato, nada. Yo en ese momento no sabía el tema de cómo se manejaban los contratos, todo eso. Y parece que, bueno, al profe le gustó mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas en ese momento. Recuerdo que el presidente me firmó un contrato, más allá de la importancia que haya tenido, pues lo importante para mí era poder mostrarme, poder jugar, y lógicamente pues ese año fue donde tuve la oportunidad. Recuerdo que ese año estaba el tema del juvenil, que se claro. jugaba un tiempo y al otro tiempo se podía hacer el cambio. Yo era cambio fijo por juvenil. Me acuerdo que en ese momento estaba Esteban El Novoa. Messi Novoa. Esteban Novoa. Yo entraba y mi debut fue contra Aucas en el sur, donde me fue muy bien, y desde ahí, pues, gracias a Dios, hasta el momento he tenido la oportunidad de seguir jugando y de seguir disfrutando esta linda profesión. El 2008, bueno, pasé 2006, 2005, 2006, 2007 en Deportivo Quito. 2000 estuvo el profe Dragan Miranovic, y él es el que una vez conversó conmigo y me dice: mira, Fernando, necesito un 5 y creo que tú tienes la capacidad para... Recuerdo que era un jugador polifuncional. Muchas veces jugué de lateral, jugué de volante 8, jugué de volante 5. Una vez jugué también de volante 10, donde hice un gol aquí en Guayaquil. Recuerdo un gol que siempre lo voy a recordar, que le hice a Melec, le hice a Marcelo Elizaga. Y bueno, fue un año lindo. Terminé muy bien en Deportivo Quito, terminé como capitán, y creo que pues esas experiencias que tuve en Deportivo Quito llevaron a que tanto MLE como Liga y Barcelona pues hayan tenido el interés en ese momento Ese año, al siguiente año el hubo 2008. oferta. En el 2008 Para el ya 2008. hubo oferta de Para el Barcelona, de 2008. Melec y de Liga, los tres. Sí, ¿Y elegiste recuerdo. Barcelona por qué razón? Me gustaba de chiquito Barcelona. No sé, veía como un equipo muy grande, un equipo... tenía esa ilusión de jugar en Barcelona. ¿Pero hincha de Tenía- Barcelona? No, era admiración Una por ilusión. una admiración, porque- una ilusión que tenía por llegar a ese equipo. Veía que llevaban jugadores que nunca se les había visto en ese equipo. Entonces la ilusión mía de muchacho era esa, ¿no? De poder estar ahí, de poder estar en ese estadio. Cuando ya jugaba en primera con Deportivo Quito, cuando iba a jugar contra Barcelona, pues la magnitud que tiene pues el pisar el estadio, la hinchada, yo veía la hinchada, era una hinchada impresionante, la verdad. Y todo eso pues me inclinó a que yo pueda ¿Y tomar cómo esa fue el decisión. impacto, Fernando? El impacto de pasar del Deportivo Quito, que es un equipo importante, con mucho arrastre en la capital, pero llegaste a un fenómeno social en el país, Barcelona, que te llena cualquier estadio. ¿Hubo un impacto para ti como jugador de la prensa, la cámara, el La noche micrófono, amarilla. la noche amarilla, todo lo espectacular que fue? ¿Lo sentiste o fue algo muy normal para ti? No, fue algo muy diferente, ¿no? ¿Cuál fue tu primer monstruo Barcelona que dijiste, aguanta? Es decir, esto Yo creo es que fue otra cosa. como dice Carlos, la magnitud del equipo. El momento de llegar acá, pues el recibimiento que tuve de parte de los dirigentes, no me imaginé que iba a ser así. Fue una presentación como se veía, bueno, como yo lo veía en otros equipos, ¿no? Fuera del país. Lo estaba viviendo en ese momento. Yo lo tomé con mucha tranquilidad, sí, pero también con mucho nerviosismo, con ese miedo
de cómo mirar, ¿no? De que cómo mirar, lógicamente tenía los consejos de mi padre como jugador, él me iba, yo viajaba con él todo, me iba diciendo cómo se iba a presentar las cosas, todo eso, entonces eso era lo que a mí me daba pues esa pauta de tomarme las cosas con tranquilidad y saber porque no era fácil, ¿no? Era fácil, era un muchacho de 20 años que venía a un equipo muy grande del país, como lo es, y saber la magnitud que tiene, pues era impresionante. ¿Conversaste con Matamba o Palacios cuando te tocó decidir? Porque me imagino, te presentan el proyecto, te dicen, mira, viene el Diablito Lara, mejor jugador de tal equipo, viene Sura, Cholo vienen Quirós. tantos jugadores que Sí, sumaron ahí. a ver, la propuesta llegó si no estoy mal, fue en diciembre. Fue diciembre cuando ya prácticamente el campeonato se terminaba. No pude conversar ya con ellos. Había rumores de que yo no iba a seguir en Deportivo Quito por las propuestas que tenía, pero la propuesta llegó en un momento en el que ya prácticamente estábamos de vacaciones. Fue una decisión, cuando me llamaron a Deportivo Quito me dijeron, Fernando, mira, y esto, nosotros, el presidente me dijo, necesitamos dinero. Yo no sabía en ese momento el tema de dinero, cómo era el tema de la transferencia, todo eso. Y como dije, a mí lo que me llevó eso es a tomar esa decisión fue el tema de haberlo tenido pues a Barcelona como un equipo en ese momento imposible de llegar, ¿no? Imposible de llegar, y se me presentó la oportunidad y, y las otras oportunidades que tuve fueron similares al proyecto que tenía Barcelona, pero decidimos por esa opción. ¿Te buscó el técnico, disculpe, la última, solo te buscó el técnico, te llamó un dirigente o solo todo fue a través de la dirigencia del Quito? No, hablaron conmigo, fueron a Quito, conversaron con mi papi, conmigo, nos reunimos, me acuerdo que fue este señor Camposano, Eduardo Camposano. Eduardo Camposano. Conversamos, me presentaron el proyecto, entonces decidimos ir allá. Como dije, fue una decisión, yo jamás me había separado de mi familia, ni era un chico de casa. Era un momento difícil para mí, pero también un momento importante en mi carrera, ¿no? En empezar pues a hacerme un jugador importante, un jugador, cumplir los sueños que tenía, los objetivos que tenía, así que ese momento pues decidimos ir. Ahora, te sitúo en la Noche Amarilla, que probablemente fue ese primer gran momento para muchos que llegaban y que, por ejemplo, Oscar Baúl le significó un golpe duro. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué significó esa Noche Amarilla para ti Me en acuerdo que 2008? Me acuerdo que le dije a mi papi, no me voy a presentar porque imagínate, era Eran el 25.000, estadio creo. a full, los jugadores, todo, y hasta ese momento no me imaginaba yo tan grande que era la magnitud de estar ahí, de estar en el estadio con tanta gente, con los jugadores, todo. Veía a todos los jugadores, a los mejores jugadores de cada equipo que contrataron en ese año. Eh, pero como dije, lo tomé con tranquilidad, lo tomé con calma. Siempre tuve el consejo de mis padres de divertirme con responsabilidad. Y creo que esa noche amarilla, pues en lo personal, fue algo muy lindo que siempre lo voy a recordar. Lógicamente, pues marcó mucho para mí el hecho de estar presente en esa presentación, en esa noche amarilla. Como dijiste, pues hubo momentos para Oscar que no fueron tan agradables, y creo que eso marcó también el pro y el contra de un jugador en un equipo importante. Y por ejemplo, tú eras muy joven, al igual que Pablo. Llegan no como las opciones principales. Pablo es goleador y tú jugaste bastante más de lo que no sé si tú esperabas, pero por lo menos el contexto futbolero esperaba. ¿Te sorprendió lo que hizo ese año Pablo? Es decir, Sí, ¿cómo lo veías tú, que lo habías tenido varios años seguidos y que de repente era la figura del plantel? sí, la verdad que sí. Fuimos ya acá en Guayaquil, concentrábamos con Pablo, conversábamos, no lo podíamos creer por estar ahí, pero creo que se hizo las cosas bien, creo que se lo hizo de la mejor manera. Fuimos con la ilusión, con los objetivos de hacer bien las cosas, lógicamente para el equipo, y creo que en su momento pues se tuvo la recompensa al trabajo, se tuvo la recompensa al esfuerzo, al sacrificio que se hizo, y lógicamente pues fue importante también el hecho de haber tenido buenas actuaciones, de haber tenido pues
el respaldo de los dirigentes en ese momento, del cuerpo técnico y sobre todo de la hinchada. Creo que siempre recalco la hinchada de Barcelona, que es un fenómeno, se puede decir así, y el respaldo de ellos siempre tuve. Tuve una anécdota que recuerdo que ese 2008, pues, bueno, no nos fue muy bien en el equipo en lo grupal, y recuerdo que estábamos entrenando en el Monumental, y, y cuando empiezo a escuchar un bombo, bum, 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 y a mí se me hizo raro, ¿no? Pero seguíamos entrenando todo. Cuando vi que salían del túnel empezaron a salir como 10 personas con la camiseta de Barcelona, todo, y empezaban a salir, empezaron a salir, empezaron a salir. Y me asusté, la verdad que me asusté. Y me dijeron, no, es la azul oscura, que no sé qué. Yo tenía la azul oscura, la tenía en otro concepto. La azul oscura, cogí yo la pelota, me acuerdo que se reunieron todo, y cogí y me paré al lado del gato César. Estaba atrás del gato César. Por cualquier Por cosa. si acaso, Veinte el más años, grandote. llegaron recién a Guayaquil y dije, no, yo me quedo aquí. Empezaron ahí, recuerdo que la azul oscura empezó a tirar nombres de quién esté y quién no querían que esté, quién se quede en el equipo y todo eso. Y fue algo impresionante para mí, la verdad. ¿A tirarle Fue- nombres a quién? A ustedes? jugadores, sí. O al cuerpo técnico? ¿Con quién? No, no, ¿Esto ellos qué época querían... del año era ya? Eso fue el 2008. Pero ¿te acuerdas en qué momento de la temporada? Creo que fue por, Mayo, junio. sí, por mitad de año. O sea, más o cuando no menos. estuvieron tan bien, Cuando que no después se va a ver Hugo y llega estuvimos- Mostaza. Exacto, cuando no estuvimos bien. Recuerdo que ahí empezaron a decir, bueno, tú te quedas. Entonces para mí fue eso impresionante, porque digo, bueno, qué poder tiene la hinchada, ¿no? de Barcelona. ¿Y a ti qué te Recuerdo dijeron? que ¿Te quedas pasamos- o que te No, a vayas? mí no me nombraron. Ah, ya. A mí no me En ese nombraron. momento no lo No me- discriminaban. no me- A lo no mejor me ni te vieron, identificaban sí. todavía. Porque esos 6 meses no jugué mucho yo, no participé mucho. Justo yo ese año, yo me casé ahora que sigo con mi esposa, nos casamos en marzo, y me acuerdo que, bueno, no me convocaban los fines de semana, nos íbamos a Salinas, a conocer Salinas, todos los fines de semana, nos íbamos con mi esposa a Salinas, porque no jugaba mucho, de vez en cuando el profe me concentraba, pero no jugaba mucho. Ahí estaba Hidalgo titular. Carlos Estaba Hidalgo. Carlos, Hidalgo, estaba el Cholo Quiroz, Cholo Quiroz, Marlon, titular. estaba Marlon. Sí. La verdad que fue linda, fue una experiencia muy linda, porque a pesar de la gente que estuvo ahí, de los jugadores que estuvieron ahí, me acogieron bien, a mí, a Pablo. Había ese tabú, se puede decir, de que jugador de la sierra que iba a la costa pues Claro. no triunfaba. Ustedes No lo rinde, derrumbaron. sí, ¿no? nosotros, la verdad Ustedes que- dos lo derrumbaron. La verdad que ¿te lo planteabas en Ni- ese momento? no, yo escuchaba después de eso, pero a mí la verdad que ni me venía ni me iba, porque yo tenía claro lo que quería hacer. Tenía claro, y gracias a Dios, como dije siempre, pues fue momentos muy bonitos también. Fernando, ¿qué pasó en ese Barcelona? Porque estábamos hablando de los nombres, ¿no? Uno dice, en ese año, Diablo Lara, Cholo Quirós, Chelo Delgado, Gato César, Fernando Hidalgo, Pablo Palacio, Zárate. Fernando Sura, Zárate. Rolly Zárate, y uno dice, ese equipo, pero le pones a un albañil de director técnico y tiene que andar porque tiene que andar, o sea, tiene que jugar bien por lo que tiene. ¿Qué pasó ese 2008 de la gran plantilla que tenía Barcelona y por qué no pudo rendir según lo que tú piensas? Bueno, yo creo que pasó más por el hecho no sé, el hecho de exceso de confianza, puede ser, el mismo hecho de saber de que en Barcelona en ese año pues estaban prácticamente los mejores de cada equipo, pues llevó a que los otros equipos pues cuando jugaban contra Barcelona pues dieran el 100%, dieran como que fuera el último partido, y lógicamente pues las cosas no hilvanaban, no salían bien, y creo que fue mucho el exceso de confianza que se tuvo en ese momento de decir, bueno, acá hay un equipo con jugadores de nombre, y porque había jugadores de nombre y jugadores de buen pie, así que creo que pasó más por eso. Como dije, yo no tuve muchas oportunidades de ser parte de... Me acuerdo que el primer partido jugué contra Técnico Universitario, que no me fue muy bien ese partido, y desde ahí no tuve muchas oportunidades.
Pero creo que pasó más por eso, por un poco el exceso de confianza de parte de nosotros en ese momento, de saber, como digo, de que estábamos, de que había un equipo eh, muy fuerte en todas las líneas, en todo sentido. Donde iba a Barcelona, pues, como es hasta ahora, ¿no? Donde iba a Barcelona, pues, los estadios eran a full y lógicamente ese era un plus para los demás equipos, el saber de que con Barcelona no podías perder. Y ese año no hubo problemas de los que siempre se sabía en Barcelona, esos problemas económicos, que por ahí el presidente prometía cosas y no se les cumplía, que no daban la cara en algún momento. ¿Se presentó eso en el año 2008 o no? ¿O no lo viste así? Yo no, sinceramente no lo vi así porque, como te dije, yo era parte del equipo, pero no veía yo ese tipo de cosas, ¿no? No veía Se puede decir que en ese 2008 estabas como que viviendo el sueño. Exactamente, o sea, vivía otras cosas, ¿No lo veía sufriste? otras cosas, no lo sufrí, sinceramente. Los dirigentes en lo personal siempre se portaron bien conmigo, creo que bien con el equipo. Por ahí se atrasaban un poco, pero no era el tema, no pasaba más Ese tema por principal. eso, ¿no? No era el tema principal. Y me eso. imagino y entiendo también, porque tú dices, fines de semana no me convocaban, estaban otros en titular, porque nosotros tenemos aportes. David Quiroz hasta amenaza de muerte tuvo, y era como que uno de los que lo tenían la hinchada identificada. Guagua nos dijo a nosotros, había un camerino lleno de egos. Sí. Entonces, como que todos fueron aportando algo, y ahora te entendemos a ti también, y no sé qué más puedas tú, digamos, decirnos de ese 2008, a pesar de que después Ever Hugo Almeida, antes de que lo despidan, te termina poniendo y hasta se arrepiente de no haberte puesto más partidos. Sí, justo ese año, mira, ahorita me vengo a enterar lo del Cholo. eh, lo- Pablo tuvo la mala fortuna, la mala experiencia de lo que le había pasado cuando salía de su departamento. Yo lo que hacía era ir a entrenar, me iba a la casa, me encerraba con seguro y no salía para nada. Me acuerdo que me cocinaba yo en la casa cuando estaba solo, cuando todavía no me casaba. Tuve también ese miedo, ¿no? de poder salir, no conocía la ciudad, no sabía con quién salir y todo eso, y era más del tema ese. ¿Y qué le pasó, Pablo? Entonces, ¿Le robaron? ¿Qué? sí, tuvo me parece que lo querían secuestrar, parece que lo querían secuestrar. Avanzó a lo que había visto una señora por la ventana, le comentó a Pablo, le habían disparado a larga distancia. Gracias a Dios no fue algo con... Pero esto no fue muy mediático realmente. No, la verdad es que yo me estoy enterando Yo recién. también primera vez. No, Pablo nos contaba y cuando me contó, Todos se iba a asustan, entrenar ¿no? y eso te digo, llegaba al departamento, me encerraba y no salía para nada. Claro, y al año- Entonces era complicado. Y por ejemplo, al año siguiente, que pasaron del 2008 de gran inversión para Pero Barcelona. antes de que vayas con el 2008, o que vayas con 2009, cerrar dos cositas. Primero, Zárate. A Zárate se le arma esta estructura del supercampeonísimo, jerarquía. ¿Cómo lo veías en las prácticas tú antes de que Zárate se lesione? ¿Qué pasaba ahí? Era un crack. Era un Broly crack. era un jugadorazo. El tema no sé, tenía que una lesión, crónica que no le permitió La desarrollarse hernia más discal, allá. que después Recuerdo en que Argentina lo dijo. un partido cayó mal y se quedó, no se podía parar. Quevedo, Tuvieron sí. que sacarlo en camilla, pero no le permitió ese tipo de cosas, le mermaron para poder desarrollarse como jugador. Volviendo a tu pregunta, el 2008, ya cuando el profe Hervé Guro ya no iba a continuar, recuerdo que me puso el último partido, fue contra Espoli, si no mal recuerdo, y me dijo que se había equivocado, que iba a tener la oportunidad y que tratara de aprovechar, que veía en mí pues, un buen jugador, un gran chico. Y creo que eso fue importante para mí, el tener ese tipo de palabras de un gran técnico, un técnico que le dio mucho a Nacional, le dio mucho al fútbol. Fue importante y lo tomé con mucha madurez y creo que lo supe aprovechar, y desde ese momento pues no me fui más a Salinas. Ahora, Empecé a jugar ya de largo. Y con Merlo también, porque y se le va. dije a mi esposa, se acabó. se acabó. Oye, llega Mostaza Entonces- Fernando y les cambia la dinámica. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué empiezan a ganar todos si antes no, evidentemente no estaban bien? Bueno, creo que siempre, bueno,
sabemos que cada técnico tiene su forma de trabajar, su manera de pensar, su forma de hacer las cosas. Vino, creo, a inyectar ese plus que se había, creo, perdido, ¿no? Hacernos poner los pies sobre la tierra, de que éramos pues, un equipo importante, un equipo con buenos jugadores y que simplemente lo que él venía a hacer pues, era aportar y que cada uno también aportara dentro del campo de juego. Y lógicamente pues eso hace que en conjunto, en lo grupal, pues las cosas vayan saliendo de la mejor manera. Recuerdo que estaba en ese momento pues estaba Carlos Castro, era capitán de Barcelona cuando ya en el 2009 pues empezaron, no se quedaron varios jugadores y cuando Carlos se va pues le había dicho al profe Merlo pues que quién sería el capitán de Barcelona. Y recuerdo que una vez el profe me dijo, bueno, Fernando, va a ser tú el capitán de Barcelona. Me quedé Con me quedé 20 años. sin palabras porque no sabía, no ¿No te sentías, no me no te sentías sentía, líder? exactamente, no me sentía, lo tomé con mucha tranquilidad y también con mucha alegría, ¿no? Era capitán de un equipo donde genera mucho, un equipo donde demanda mucho el tema de ser líder, de ser capitán, de estar a la par con tus demás compañeros. Tenía compañeros de más experiencia. Y creo que pues eso también marcó mucho el cambio de madurez en un adolescente que tenía muchas ilusiones y muchos objetivos por cumplir. En el 2009, yendo a lo que quería plantearte, Barcelona pasa de un año de mucha inversión a un año, en cambio, en donde no iba a invertir tanto el llamado equipo de los chavales de Benito Floro. Conversamos con Narciso Mina y nos contó algunas cosas Fernando. de cómo eran los entrenamientos. Estas conversaciones... Jugamos hasta rugby. Ya, ¿No? Sí, nos sí, contó sí, Narciso. jugamos rugby. Ya, pero cuando juegan rugby, ¿qué pensabas? ¿O qué decían entre ustedes? Eso te iba a preguntar. ¿Ah? ¿Qué se les pasó por la cabeza Yo cuando el técnico bueno, le dice... es un regenerativo, en vez de jugar un picadito, Y pues que jugar rugby. con una raqueta de Con tenis raqueta los de hacían. tenis. ¿Qué pensó el plantel de Barcelona ahí? O el está futbolista loco, ecuatoriano, ¿cómo toma ese tipo de situación? Bueno, yo creo que Se le está cae un en entrenador, ese- no se lo toma serio, ¿cómo ustedes lo ven? No sé cómo será en Europa, ¿no? Pero lo que yo pensaba en ese momento decía, bueno, él trabajó en Europa, es de Europa y Real Madrid. debe ser por algo, ¿no? Debe ser, qué sé yo, un regenerativo o debe ser algo que él quiere ver en los jugadores, sacar alguna conclusión de esto, pero recuerdo que jugamos rugby, jugamos con raquetas de tenis, parecíamos locos atrás de la pelota sin saber las reglas de ese juego, pero fue una experiencia igual. Siempre recalco las experiencias de cada técnico porque uno siempre aprende y jamás deja de aprender, ¿no? Siempre saco conclusiones de lo que fui viviendo para mejorar, para bien. Me acuerdo que nosotros en la comida cambió totalmente la comida porque no es lo mismo pues, la mentalidad de un europeo que la mentalidad de un latino. ¿Qué les cambió la comida? Nos cambió, por ejemplo, no podíamos tomar jugos, tomábamos solo agua. Solo agua. Solo agua. El arroz ya no era la montaña de arroz, sino era ensalada y la proteína y todo eso. ¿Y eso ustedes lo El veían tema bien o mal? ¿Cómo lo asumían ustedes? Yo lo veía... No, hermano, me Yo lo sacas ve- el arroz y yo te reclamo. Déjate de cosas. eso te iba a decir, nosotros como Por eso te estamos preguntaba. acostumbrados al arroz, lo veíamos mal, había mucha molestia de ese lado, porque él decía que había jugadores pasados de peso, todo eso, y que era para regular el peso, pero yo creo que me acuerdo que Máximo le gustaba comer el cocolón, que nos daba Máximo, somos dos. nos daba las señoras de ahí en la concentración, la comida era impresionante y la verdad que uno llegaba a gusto concentrar porque Buena tenías excelente comida y bueno, llegó y totalmente pues cambió ese tema de... O sea, de la aunque eso Máximo, para el pero- deportista está bien. O sea, profesionalizó un Lógicamente. área que a lo mejor eso iba. es como que un choque, pero estaba A eso bien. iba. Nosotros, como decía, tenemos la mentalidad bueno, tenemos otra mentalidad, ¿no? Él vino a cambiar ese tema de la mentalidad un poco, a cambiar el tema de la alimentación y lógicamente para un deportista es lo más saludable que puedes tener y saberlo consumir. El tema era asimilarlo, cómo saber pues cambiar el chip de un momento al otro, que venga con otras costumbres. Me acuerdo que hicimos también una vez una paella Paella. y valenciana que
que nunca creo que le salió. El arroz estaba crudísimo al profe. Ah, la cocinó el profe. Sí, el Un profe... abrazo a Benito que está escuchando Fútbol No, Sin Cassette. el profe hizo una paella, nos invitó, me acuerdo, porque lógicamente se hacían los asados, todo, pero dijo, bueno, no, esta vez no vamos a hacer asado, vamos a hacer paella. Hizo la paella y nadie lo comió porque Nadie lo estaba crudo. No sé si así sería o le salió mal, no recuerdo, Y pero le dejaron eso ahí. dejaron ahí, no, La no cara del comimos, profe, ¿qué les decía? no comimos, no, todo, no, profe, está rico. Oye, Fernando, pero Cómetelo. ese año que empieza, digamos, esta parte lúdica, al final se va espaciando con muy malos resultados. Y del 2008, el equipo de jerarquía casi campeón, quedas mal en liguilla, a un 2009 casi descienden. Ya tú eras más grande, tenías más importancia. ¿Cómo lo Capitán. viviste personalmente ese 2009 que fue casi caótico? Fue duro, tuvimos cambios en ese sentido futbolísticamente extremos, tuvimos el cambio de técnico, después ya llegó el profe Job a salvar la categoría. Y lo que más me impresionó a mí era el momento que estábamos viviendo, porque yo no podía imaginar que un equipo como Barcelona estaba peleando esas instancias, un descenso, y, y lo que más me llegó, lo que más me impresionó fue el hecho de la gente, fue el apoyo que tuvimos de la gente, el de la hinchada. Cuando nosotros salvamos la categoría prácticamente en Ambato con Macará, tuvimos el apoyo de toda la hinchada y lo vivimos como haber quedado campeones. Claro, el partido siguiente Lo contra vi- Liga Puerto contra Viejo Liga estaba Puerto repleto Viejo, el estadio. lo vivimos como haber quedado campeones y créete que fue muy lindo también a la vez el saber que teníamos... ahí fue donde yo me di cuenta de la magnitud que tenía la hinchada, el respaldo que teníamos la hinchada en lo personal, en lo grupal. Fue importante para nosotros porque sabíamos que no teníamos otra que salvar la categoría. ¿Sientes que Fernando, hay algún pero jugador ahí que haya marcado una diferencia de ese Barcelona que peleaba descenso al Barcelona que salva la categoría al final? ¿Hay ¿Algún Sí. jugador que tú creas que Llegó Encinas, influenció? Oyola, Zamudio y Román. Sí, Reforzaron el Llegaron- segundo semestre esos llegaron, jugadores. sí, así como salieron jugadores, pues llegaron jugadores. Yo creo que, bueno, me pongo en mis zapatos mismos, ¿no? Y en los zapatos de los demás jugadores. Creo que uno siempre llega con la mentalidad de hacer bien las cosas, ¿no? Siempre trato yo de que la gente en ese sentido entienda de que el jugador jamás sale a hacer malas cosas, jamás sale pensando en querer perder un partido, en querer fallar un pase, o en querer fallar un gol, o el querer hacer un daño a un equipo. Siempre se piensa en salir a ganar, se empieza en salir a hacer bien las cosas, en darle una alegría a tu hinchada. Y los jugadores en ese momento, pues recuerdo que teníamos muchas reuniones grupales, en las concentraciones, conversábamos en qué era lo que estábamos fallando. Creo que ese momento fue importante para nosotros, el momento de reunirse, de decirnos cara a cara lo que estábamos haciendo mal, lo que estábamos haciendo bien, lo que teníamos que cambiar. Y el momento de uno sincerarse ahí en el grupo creo que es importante para que podamos cambiar y podamos hacer mejor las cosas. Porque, como dije, sabíamos que estábamos en una institución donde te demandaba mucho el tema futbolístico, donde te demandaba mucho. Yo recuerdo que yo salía con mi esposa a comer en cualquier restaurante o salía solo a comer y no me dejaban pagar, porque acá la hinchada de Barcelona es muy grande, es un porcentaje muy alto. Y recuerdo que me decían, no, Fernando, tranquilo, que está pagado. Entonces todo eso era lo que prácticamente genera, ¿no? Genera hoy por hoy. Como que te crea una responsabilidad Exactamente, te crea una responsabilidad. Aparte, yo tenía una responsabilidad extra, el ser capitán, el estar hablando a mi poca edad, se puede decir así, con muchachos más jóvenes, con gente más grande, espesa, con los extranjeros, que llegó Mati, que llegó Encina, llegó Juan. Entonces creo que ellos llegaron también con la mentalidad de dar un cambio, de dar un plus. Lógicamente en lo futbolístico ese año tampoco fue un año exitoso, defendimos la categoría, pero creo que todas esas cosas hicieron que hayamos podido salvar la categoría, porque fue importantísimo para nosotros y para el club también. Y la sur oscura, porque me decías, 2008 nos apretaron por exigirnos, y yo te digo, 2009 en zona de descenso,
También estuvieron ahí, me Eso te digo, imagino. para mí fue donde realmente me di cuenta que es una hinchada, pues, una hinchada fiel, una hinchada que te acompaña donde tú vas, una hinchada que, que no te perdona si tú, por ejemplo, te ve que no, o Que no sea, que no metes. metes, que no vas, que no estás ahí, te podrá faltar técnicamente lo que sea, pero si ve un jugador luchador, un jugador que está, que suda, que mete, entonces es un respaldo total de la hinchada. Gracias a Dios, en lo personal, como dije, pues hasta ahora tengo no el respaldo, ¿no? Pero saludo, converso, gente hincha de Barcelona, y que me dicen, Fernando, ¿por qué no regresa? Le digo, no, porque ya estoy un poquito viejo. Entonces, tengo esos recuerdos, ¿no? Tengo esos recuerdos, así que fue muy importante en ese momento la hinchada, pues. Te escuchaba Fernando decir, la hinchada se da cuenta si metes o no metes. Y yo te hago la pregunta a ti, porque siempre está esto en el periodismo instalado. ¿Qué actitud? ¿Qué tiene actitud? ¿Qué no tiene actitud? Y a la vez me parece a mí que va ligado, te lo he escuchado en otras entrevistas, el tema de la disciplina, de cuidarse, de ir a la casa, de no, porque también a ti no te tocó, a lo mejor justo estaba tu esposa, te casaste, tuviste un hijo, más tranquilo de por sí, de tener una buena familia, pero hay una fama, hay tentaciones en Guayaquil que todo el mundo las habla. ¿Crees que eso influye para estar bien físicamente y a la hora de un partido rendir? Obvio, yo creo que sí, creo que el simple hecho de tú trasnocharte no va a estar a un 100% para el siguiente día en el entrenamiento o en un partido. Yo creo que la gente cuando se habla bueno, yo no comparto, recién lo dije, pero no comparto el hecho cuando dicen no suda la camiseta. Como dije, cada jugador entra a la cancha, entra a hacer bien las cosas, trata de hacer bien las cosas. Por ahí amaneciste con el pie izquierdo y no te salieron las cosas y la gente te marcó, la hinchada te marcó. Pero acá lo que yo veía, la diferencia era que la gente apoyaba y aportaba al equipo el hecho de estar ahí en el estadio. Lógicamente la gente ya conocía, ¿no? Conocía al jugador que por ahí salía, no salía, se cuidaba, no se cuidaba porque acá todo el mundo, a Barcelona, los jugadores lo conocen, más que todo al jugador lo conocen y por ahí nos falta Y como el buen capitán te agente tocó, que llama y dice, ¿sabes qué? Está aquí y todo eso. exacto, y como capitán, ya siendo capitán, pues, ¿no? Teniendo voz de mando y teniendo que llegarle a un grupo, te tocó, oye, ponte las pilas, pues, estás saliendo en las fotos de la fiesta, estás en la moto con la de la televisión, o sea, vamos a poner las pilas. No, recuerdo que, No bueno, de papaya. cuando yo estaba no tuvimos muchos problemas de ese tipo. Lo que sí, como te comenté, conversábamos mucho nosotros en las concentraciones, nos reuníamos en grupo. Creo que eso hacía falta, ¿no? El ser un grupo más solidario y el saber entender a tu amigo, a tu compañero. Había buena relación, teníamos un bonito grupo y eso hizo a la final pues que el 2009 pues hayamos, como dije y repito, hayamos salvado Y bajo la esa dinámica, categoría. Fernando, lo que decías de cuidarse o no cuidarse, tú que vienes de allá, estás acá y volviste, ¿es muy distinto Guayaquil y Quito? Sí, lógicamente. Eh, el clima. Bueno, No, aparte del lógica, clima. no, lógicamente, creo que hay cosas que las dijiste, el tema de estar acá eh, saliendo, de estar acá en ese tipo de cosas, pues es totalmente diferente por el hecho del clima que tú puedes aquí estar hasta las 2 de la noche y estás así en short y en Quito no puedes estar con chompa, estar con frío y lógicamente la gente prefiere estar en su casa que estar afuera. Entonces hay esos cambios, ¿no? Hay esos cambios y creo que ahora ya con la experiencia que tuve de estar acá en Guayaquil, pues ha habido muchas cosas en las que uno se pone a pensar y dice bueno, han sido momentos pues que ya los pasé, momentos que ya los viví y ahora pues tengo nuevamente la oportunidad de estar acá en Guayaquil, estar en esta linda ciudad. Lógica, a mí, en lo personal, me gusta el calor eh, y tengo la oportunidad de estar acá, así que nada, Y, tratar y- de aprovecharlo. y cerrando esta dinámica, Barcelona 2009.
partido de Liga de Puerto Viejo, tienen que ganar, 40 minutos jugados, no hacen el gol, eras el capitán de Barcelona que se podía ir al descenso. ¿Qué pasaba en tu cabeza? ¿Cómo lo estabas trabajando? Yo lo que tenía en mi cabeza en ese momento, pues exactamente era el salvar al equipo. Todos teníamos en la cabeza eso, de no descender. Creo que, vuelvo y repito, la hinchada nos transmitía el respaldo de ellos y creo que fue un plus importante para nosotros el poder jugar ese partido como se lo jugó y poder haber ganado ese partido como se ganó. Como dije, fue una final para nosotros y se la vivió y se la disfrutó como una final. Pasamos 2010. al 2010 y no es que me quiero ir del 2010 muy rápido, seguramente vamos a regresar, pero quería hacerte una pregunta porque estuviste en el Quito, estuviste en Aucas, estuviste en Barcelona y en Liga de Quito. ¿Sentiste alguna diferencia entre Barcelona y Liga, por ejemplo, para tomar los dos equipos más grandes de Guayaquil y de Quito? ¿Sientes que hay alguna diferencia entre Barcelona y Liga o no? ¿O crees que es bastante similar? No, sí, creo que hay mucha diferencia. ¿En qué? Creo que Liga es un equipo donde tú sientes el tema de una estabilidad en el sentido de que hablo por el tema de deudas, ¿no? Lastimosamente, pues Barcelona ha sido un equipo donde está, por llamarlo así, inundado de deudas. Es un tema que ya, lógicamente, al jugador, pues, en cierto momento, pues, llega a no afectarlo, ¿no? Pero sí llega a importarte y a sentirse parte de. En Liga tienes, como dije, esa estabilidad de que no tienes ese tipo de inconvenientes, pero incluso la hinchada de Barcelona, pues es impresionante donde quiera que vas. Siempre, igual en Liga, tuve el respaldo de la mayoría de las hinchadas. No faltó uno que por ahí, bueno, no estaba de acuerdo con mi juego, no estaba de acuerdo con ciertas cosas, pero creo que en lo futbolístico pude disfrutar tanto de Barcelona como Liga. En ese momento, pues, llegó la oportunidad de jugar en Liga. Estaban pasando un momento internacional muy importante, Liga, y quise ser parte. Ese fue el atractivo. Quise ser parte de eso. Siempre fui un jugador de trazarme objetivos importantes, de ser ambicioso en ese sentido, de querer más, de querer ambicionar en buen sentido de la palabra, de jugar torneos internacionales, de conocer otros países. Gracias a Dios tuve la oportunidad con Liga y creo que son cosas que de tal manera, pues, a uno lo llegan a importar en su momento y pues ahora lógicamente quedan como lindas experiencias. Antes de entrar de lleno con Liga de Quito, Fernando, ese 2010 viajan a Quito, hacen pretemporada ya con el Chucho Job, llegaron a estar peleando los primeros puestos, hubo un clásico de por medio que mucho se habló que si se jugaba en Quito y se terminó jugando en Guayaquil y lo gana Emelec. ¿Cómo viste ese año? Partió contra Peñarol también en Sudamericana, que parecía que se podían meter y clasificar o llegar más lejos, pero al final se termina pinchando el equipo y no consiguen los objetivos. Sí, fue un año complicado también en ese sentido. El profe decidió, pues, tener al equipo en la altura, porque en ese año, pues, la mayoría de los equipos estaban en la altura. Recuerdo que solo estaba Emelec y nosotros. ¿Estabas de acuerdo con eso? ¿O no? Nosotros como equipo al principio, ¿no? Porque sabíamos, más era por el tema de la hinchada, que teníamos nosotros hinchada, la gente acá, tu estadio, pero después, bueno, después pasando los partidos, pues lógicamente nos dimos cuenta de que en cierta parte el profe tuvo razón y lo demandó los partidos, lo demandó las actuaciones que tuvimos en ese año. Aparte, pues la dirigencia hizo un gasto lógicamente en el tema de viviendas, en el tema de acomodar a los jugadores en Quito. Había gente que no estaba de acuerdo, periodistas que no estaban de acuerdo porque decían que se llevan el fútbol para Quito, que no iban a tener más apertura con Barcelona, sino simplemente con Emelec.
Pero en lo futbolístico creo que nos fue bien. A nosotros, recuerdo el partido, el clásico que tuvimos, que no sabía dónde se iba a jugar, si en la altura o acá en Guayaquil. ¿Ustedes qué decían como grupo? ¿Hubieran querido que se juegue en Quito? Ese clásico que fue determinante. Nosotros jugamos aquí de local. Sí, jugaron aquí de local, Jugamos aquí exacto. de local todos Pero los partidos. en la previa, digo, no se quisieron, o en esa oportunidad que todo el mundo hablaba de llevarse ese clásico allá a No, Quito. nosotros queríamos jugarlo acá. Como Ah, te ya. dije, teníamos la gente acá, la hinchada acá. Lógicamente la hinchada iba a Quito, no tenía problema, pero nosotros sentíamos nuestro fortín acá en el Monumental. Sentíamos el respaldo de la hinchada y creo que era la oportunidad como para poder demostrar y seguir peleando lo que en ese momento estamos peleando en los primeros lugares. Creo que ese partido fue donde nosotros, bueno, ese partido lo perdimos y creo que ahí el equipo hizo un bajón totalmente, donde prácticamente la primera etapa la teníamos ganada. Entonces fue un partido muy complicado y creo que de ahí fue el bajón que tuvimos a partir de ese partido. Tú, Fernando, digamos, llegas a la última gran etapa de liga a nivel internacional, porque eres parte de esa final, perdón, de Copa Sudamericana, y después hay un periodo donde Liga no es campeón, donde Liga deja de ser esa liga, digamos, del 2008 al 11, que era partícipe de todo. La Liga de América. Exacto. ¿Te costó un poco a ti, que eras un poco el último de los viejos y el más nuevo de los nuevos, ese recambio, no generacional solamente, sino de situación? ¿Cómo lo viviste? Fue duro porque, como dije, yo llegué con las ganas y objetivos bien plantados para Liga. En ese momento, pues, cuando yo llego, fue un año regular donde tuvimos la oportunidad de jugar una final contra la U de Chile. Recuerdo los partidos que no nos fue bien y fue un golpe muy duro para mí porque era una oportunidad de haber quedado pues campeón internacionalmente nuevamente con Era una U de Chile maravillosa esa era una U de Chile con Equipazo. jugadores impresionantes. Me acuerdo que lo terminé viendo jugar en vez de yo jugar, lo terminé viendo jugar al 5 Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, Un crack. un jugadorazo. Entonces fue duro, fue complicado la transición que hubo de esa liga ya con los últimos años de los jugadores de experiencia, que sabían si se iban o se quedaban, vinieron nuevos jugadores, vinieron jugadores jóvenes, ya pasaba más por el tema del recambio, ¿no? El tema del recambio, creo que empezó la época de donde se veía más al jugador joven que al jugador ya de experiencia. Llegaron jugadores de otros equipos a querer ayudar, ¿no? Lógicamente al equipo y creo que esa transición fue complicada, siempre creo que cuando hay ese tipo de transiciones lleva tiempo y cuesta tiempo. ¿Cuál consideras que fue la etapa más dura de esa transición? Porque hubo años en realidad de liga en sequía, de liga en un nivel bajo para lo que nos tenía acostumbrado la Liga de Quito. ¿Consideras que hubo una etapa más dura que otra, la más difícil que les tocó atravesar a ustedes? Yo creo que el 2012, a pesar de que seguíamos jugando torneos internacionales, yo no veía ese equipo consolidado en sí, sólido en lo futbolístico. Creo que el tiempo que yo estuve en Liga fueron años muy cambiantes, de un año a otro. No se pudo mantener una estabilidad durante todo ese tiempo. Siempre se cambiaba mucho los jugadores, se contrataban muchos jugadores, no había una base. Recuerdo que el 2015, cuando llega el profe Subeldía, él prácticamente hizo un cambio total en el equipo, donde creo que él consiguió una base sólida y creo que se tenía que haber seguido trabajando con esa base. Lastimosamente pasó lo que pasó, no siguió el profe, pero creo que ese hubiera sido el momento en el que hubieran pues mantenido una base y volver a... ¿Y a ustedes qué les pasó en el 2015? Porque es un muy buen año, ganan primera etapa, casi se llevan el título y viendo al final con Emelec. ¿Qué pasó? Sí, la perdimos. Y le habían ganado un partido antes en Manta, 2 semanas antes de la final. ¿Te sentías Jugamos favorito para esa final? Sí, nos sentíamos favoritos.
no confiados. Sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo porque Emelec también en ese momento pues, pasaba por buenos momentos, por buenos años. La perdimos, yo creo que la perdimos, jugamos en Puerto Viejo. Sí, la ida. Jugamos en Puerto Viejo. La perdimos de allá. Cuando regresamos aquí todo a jugar el partido de vuelta, recuerdo que Emelec no hizo nada en ese partido. Nosotros estuvimos ahí pisando el arco de ellos. Alves, Tuvimos opciones, Matamoros tuvo una debajo Alves, del arco. bueno, después ya pasan cosas de extrafútbol que cuentan ahora, que no sé si será verdad, será mentira. Pero yo creo que ese día no quiso entrar la pelota y se nos hizo esquivo. Pues, Pero el mira, título. que te escucho decir, pasaron cosas extrafutbolísticas. No, hablo Y justo por, te había mencionado a Matamoros que tuvo una sí, jugada debajo del hablo arco. por el tema del enano, porque decían que prácticamente él estaba el año que seguía, el 2016 ya estaba en Emelec, que nos llegamos nosotros a escuchar ese rumor, que no sé hasta ahora si será verdad. Nunca hablaron con él del tema. No, nunca hablamos con él. Pero durante el Nosotros- partido o antes del partido no sabían No, de eso. yo personalmente yo no sabía nada. Yo me llego a enterar después de 2 años, creo que me enteré por los rumores que había. Después ya de lo que se oía que jugaban las finales y jugadores ya estaban en el equipo que iba a jugar la final al siguiente año y todo eso. Como que comienzas a creer un poco más de eso. Entonces eso hace que pues Alimenta de dudas, cierta- te alimenta una duda. exactamente, te alimenta esas dudas en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, no quiero justificarme con eso, pero como dije ese día, no quiso entrar la pelota y se nos hizo esquivo ¿Qué el significa, campeonato. Fernando, tener esta carrera tan dilatada? Ya vamos a hablar ratito de selección antes de ir cerrando la entrevista también. Pero no haber sido campeón. Y creo que te escucho, no sé, que ese 2015 te duele, porque me parece la vez donde estuviste más cerca, donde parecía que sí, y finalmente no lo lograste. Sí, es duro, es complicado porque lógicamente un jugador necesita y quiere salir campeón al equipo que va. Creo que en mi caso pues no ha sido, no ha sido la opción esa. Creo que más allá de eso pues me lleva un poco a tener como consuelo todo lo que he hecho en cada equipo. Siempre fui honesto con mi trabajo, siempre fui leal con mi trabajo, siempre fui leal pues, con la persona que tuve al frente, tanto dirigente, cuerpo técnico, jugadores, compañeros. Siempre creo que eso me llena un poquito el hecho de no haber sido campeón. Tengo todavía la oportunidad de seguir jugando y espero pues, que Dios mediante pues, Dios me pueda dar esa oportunidad de ser campeón, ¿no? Fernando, yo tengo un par de preguntas, las últimas, Yo también unas que tengo son dos, de perdón. responder con palabras, pero una creo que es un poquito más profunda porque estuviste en Barcelona y estuviste en Liga. Sabes lo que es ir a Casablanca defendiendo los colores amarillos y sabes también recibir a Barcelona sabiendo que estás invicto. ¿Qué pasa en esa? Tú como, Me robó la pregunta, ¿no? barcelonista en su Me robó la momento y como liguista en su momento, o sea, ¿cuál es el tema en ese estadio? Cuando llego yo a Liga el 2011 y juego el primer partido contra Barcelona, me acuerdo que, bueno, en el transcurso de ese tiempo, me acuerdo que le decía a mi esposa, le digo, amor, quiero regresar, le digo, no, quiero regresar, extraño el equipo. Fueron transiciones complicadas. Soy una persona, se puede decir, un poco sentimental en ese sentido, pero sabía que yo era, aparte de eso, bueno, tenía que ser profesional y me debía en ese momento a Liga. Yo estoy muy agradecido con todos los equipos que he pasado, con Deportivo Quito, donde nací, con Barcelona, que me dio la oportunidad pues, de vivir muchas experiencias lindas. Jugué torneos internacionales, con Liga también, torneos internacionales, y en Aucas también, ahora donde estoy también. Y creo que el hecho de jugar tanto en Barcelona como Liga y enfrentarse es duro, es complicado porque los primeros partidos se me hacía raro, ¿no? Se me hacía raro el hecho de poder jugar contra mi ex equipo, contra mis ex compañeros, pero ya pasa más dentro del campo de juego pues, por el profesionalismo. Pero psicológico, ¿qué sucede en esa cancha? Digamos, ir como barcelonista y que no se pueda ganar en ese estadio y después recibirlo como liguista.
¿Qué te dicen en la arenga? O sea, viene el señor Paz, ahí está el grupo, vamos a jugar contra Barcelona, hay más premios o no pueden perder, ¿cómo es? Bueno, cuando vas con Barcelona a Liga, se dice, bueno muchachos, hay esto, hay que ganarle a Liga, y si le ganamos, entonces hay ese plus. Y en Liga lo contrario. En Liga lo contrario. En Liga lo contrario, muchachos, no podemos perder, somos invictos acá y todo eso, y pasa. Entonces, uno psicológicamente, pues, bueno, dice, no, tenemos que ganarle porque no le hemos ganado, nadie le ha ganado aquí, y sería lindo ganarle. Me acuerdo que cuando estaba en Barcelona estuvimos a punto de ganar la Liga. Me acuerdo un remate a media distancia que tuve yo, que Dida me la sacó del ángulo, y que cuando fuimos a la selección conversábamos de eso, y me dice, sí, donde me hacías ese gol, dice, te hacían un monumento en Guayaquil, porque era el último minuto, faltaba un minuto, me acuerdo que me la saqué, yo ya dije gol, pensé que fue gol, y cuando me la sacó dije... Y después casi lo pierdes tú con Liga, porque tú estabas en ese Claro, 2012 con el gol de se lo Venta perdí en Cabello. Liga, los 2 goles de una jugada que me da Paul, se la vuelvo a dar a Paul y mete el centro y le da a Bieler donde empatamos. Pero bueno, es ese cambio, ¿no? Es ese hecho de decir, bueno, no hemos ganado acá, vamos a ganar, tenemos que ganar como sea. Por ahí habrá un premio económico, pero más pasa por el hecho de querer ganar ahí, ¿no? De querer ganar, de quitar el invicto. Y cuando es viceversa, pues el hecho de que no te quiten el invicto, de hacer respetar tu casa. Pero como dije, o sea, siempre fui profesional en ese sentido, y donde estaba pues tenía que defender a muerte esa canción. Además de esto de no haber podido quedar campeón, ¿sientes que hay alguna espinita que, no sé, que todavía quieres cumplir en tu carrera, o que pudiste haber cumplido en tu carrera como futbolista? Sí, el hecho de querer salir a jugar al exterior. Creo que gran parte de los jugadores, por no decir el 100%, pues la ilusión también es esa, ¿no? El poder, tuve yo oportunidades de poder salir. ¿Y qué pasó? No salí porque en ese momento pues el equipo en el que estaba no querían que yo salga. Atravesaba buenos momentos. ¿Cuánto te cotizaron? ¿Cuánto? La verdad ni Mucho billete. llegué a enterarme. ¿Pero de Creo qué que ligas, por ejemplo? ¿O qué equipo? Tuve la oportunidad de irme a Turquía. Conversé con empresarios cameruneses que querían llevarme a Brasil. Tuve la oportunidad de irme a Perú, Argentina también. ¿Cuál fue la más cercana? La que tú dijiste, aquí ya me voy. Casi ahí a punto, no sé. Creo que fue cuando tuve la oportunidad de irme a Brasil, cuando había el interés de estas personas cameruneses, creo que eran empresarios que vinieron, conversaron, y creo que fue la más cercana, se puede decir, para poder salir. Me queda esa espina, esa espinita, la espinita también de quedar campeón. El hecho de que les voy a ser muy sincero, de que haya salido, por ejemplo, de Deportivo Quito y después quedó campeón, salí de Barcelona, quedó campeón, salí de Liga, quedó campeón. Entonces, eso... O sea que cuando Fernando está, eres campeón, más o menos la anticábala. Entonces eso, pues, cuando lo leía el año pasado, como dije, soy una persona un poco sentimental, pero cuando lo leía, y a uno lo pone mal, ¿no? Lo pone mal porque decir, Claro. bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, soy una persona también religiosa, una persona que siempre se encomienda a Dios, y muchas veces pues tenía el conversar con Dios así, ¿no? Y saber de que me diga que por qué era, ¿no? Pero uno como cristiano pues llega a entender que la vida de uno está en las manos de Dios, que siempre hay que hacer la voluntad de Dios, en mi caso. Así que por ese lado pues me deja muy tranquilo, me deja muy, no tengo que reprochar nada a nadie, ni reprocharme a mí mismo, porque como dije, siempre hice lo necesario para que en el equipo que esté pues se hagan bien las cosas, y se pueda conseguir cosas importantes. La última, Fernando, de mi parte, para ir cerrando. Tu etapa en la selección estuvo relacionado mucho con la eliminatoria para Sudáfrica. Ecuador parecía que no estaba, después sí estaba, y nos quedamos en las puertas. ¿Qué pasó? ¿Cómo era ese momento de casi, y finalmente nos pega Uruguay y nos pega Chile? Sí, igual fue una experiencia muy buena para mí, el hecho de ser tomado en cuenta en ese momento para las eliminatorias, para el Mundial de Sudáfrica. Estuvimos a un paso de poder disfrutar de ese Mundial. Recuerdo que el último partido fue con
con Chile, donde no pudimos, enfrentamos a un Chile complicado, durísimo. Me acuerdo que el profe me mandó a marcarle a Vargas, ¿no? Eduardo Vargas. Al El 10. delantero. No, Valdivia. No, Valdivia, Valdivia. Mago Sí, Valdivia. al Mago Vargas todavía no Valdivia. llegaba. Me acuerdo que salí fundido. El Mago Valdivia, ¿cómo lo marca? ¿Cómo qué se calidad mueve, no? que tiene. Tiene una calidad en ese momento, pues lógicamente era más joven todo. Ahora tú muy rápido y él medio lento. Y sin embargo el rápido sale fundido. Sí, me acuerdo que me fundí porque eso A pesar de ser lento, se movía era la mucho. ambición no por el hecho de marcarlo a él, no, sino que era la ambición que yo tenía de poder ayudar al equipo para poder hacer un gol y poder ganar el partido y cumplir el objetivo que era llegar al Mundial. Creo que eso lo teníamos cada uno y eso nos llegó en cierto momento pues a pesar más y no haber conseguido el objetivo. Fue complicado, fue durísimo, había muchas críticas, se hablaba cosas que no tenían de qué hablarse, que decían que no había personalidad en el técnico. Pasaron cosas con Bisuete, eso es interesante. No, que ¿Qué pasó mandaban ahí? jugadores. Lógicamente habían jugadores de experiencia, estaba el Bambán, estaba Quinito, estaba Neisser, estaba Segundo, Antonio. estaba Antonio, jugadores con mucha experiencia, jugadores que han ganado muchas cosas. El profe, lógicamente, pues él tenía su manera de pensar y todo el mundo pues ahí lo respetaba al profe. Era la oportunidad tanto para él como para nosotros de hacernos ver como selección, ¿no? como país y poder cumplir un objetivo más, llegar a un mundial más. Y bueno, no se dieron las cosas. Después ya, como dije, empezaron a decirse cosas que por ahí pues en cierto momento no lo eran. Donde nunca hubo nada de lo que dijeron. Cuando yo estuve ahí en la selección, jamás pude ver ese tipo de cosas. Lo que sí recuerdo es que estábamos antes de viajar, lo que Quinito una vez me dijo, Fernando, tienes que jugar y ojalá el profe pues, te haga jugar este partido contra Chile. Y de hecho jugué el partido contra Chile y fue una experiencia, pues, lógicamente inolvidable para mí. ¿Sientes que el mundo del fútbol tiene tantas cosas sucias que nos hemos enterado en los últimos 10 años, me parece, ¿no? Como esto el FIFA Gate, los escándalos Conmebol, UEFA y todo el tema? Bastante sucio el mundo del fútbol en ese sentido. ¿Sientes que alguien a ti te jugó sucio como jugador que te puso una trampa, te traicionó de alguna manera? Cuando tuve la oportunidad de salir, creo que ahí hubo comentarios, llegaron a mis oídos y que no querían que yo salga y que no me dijeran que tenía la oportunidad de salir. No voy a entrar en detalles porque No vale la respeto pena. mucho siempre a todos los dirigentes, pero sí, creo que no vale la pena, pero creo que en ese momento pues me sentí, se puede decir, bueno, se escucha un poco fuerte, pero se puede decir que me sentí un poco traicionado en ese sentido cuando tuve la oportunidad y quién sabe, ¿no? Si hubiera tenido esa oportunidad, pues que hubiera sido, como dije, Dios sabe cómo hace las cosas y así han sido hasta el momento. Preguntas cortas de mi parte, es una posición o entrenador un nombre y usted nos dice. ¿Usted El qué se mejor... cree el abogado Bonafón? ¿Usted No, qué se cree? no, rapidito, porque ya Quiero- tenemos que despedir, agradecemos el tiempo. Personaje sobre 10. A poner en compromiso. No son cortitas, igual. Rápido que hay que Sí, irnos, ¿no? hay que ir. Mejor entrenador que tuviste en tu carrera. Tuve muchos. Pero sí. Uno, quédate con uno. El de la sub-18. Sí, no te No, compliques. tengo muchos. No, si quieres mencionas puedo- varios, Sí, y- no puedo decirte uno porque tuve al profe Chocho, a Merlo, tuve al profe Subeldía, que era un padre para nosotros. Más allá de lo futbolístico, se preocupaba de que tú estés bien fuera de lo futbolístico. Al profe Bausa. Tuve muchos técnicos que aprendí muchas cosas de ellos. Al profe Soler, que también fue un padre para mí en lo personal, muchos técnicos. El mejor jugador que te tocó compartir en una cancha, que para ti en los entrenamientos o en la cancha había que tocársela y resolvía. Yo creo que tuve mucha afinidad con Sari cuando él ya estaba en su gran momento y yo tuve la oportunidad de subir y disfrutar y pasar y entrenar, jugar.
compartí concentración con él y creo que, bueno, a él lo veía como una figura, ¿no? Futbolística cuando yo estaba en reserva y él estaba en primera. Deportivo Quito, Barcelona, Liga. ¿Con cuál te quedas? No mira a mí que yo no tengo la respuesta. Yo tampoco, por si acaso, no puedo acá yo. No, yo creo que como dije, cada equipo, pues, Deportivo Quito, pues me abrió las puertas al fútbol, donde nací, donde crecí. Barcelona viví momentos inolvidables, conocí mucha gente, la gran hinchada que siempre me respaldó. Liga me dio la oportunidad de jugar una final internacional. Creo que esos equipos, pues, me marcaron mucho. Perfecto. Muy agradecido por la oportunidad, Fernando. El mayor de los éxitos en Atlético Porteño. Bendiciones en todo lo que vayas a tomar de decisión, de emprendimiento, el objetivo que tengas para el próximo año, en los equipos que quieras estar. Tenemos un detalle antes que me olvide, ya nos vamos, José Carlos que anda apurado, yo sé que no se nos tiene que ir. Gracias Spot, muchas gracias Spot.es en Facebook, en Instagram. Para usted un detallito tecnológico. Gracias Carlos Galvez, gracias José Carlos Crespo, gracias a Fernando Hidalgo y gracias a todos los que nos acompañan día a día en Fútbol Sin Cassette. Otro episodio más con el señor Fernando Hidalgo, gracias a Total.